Quiero leer en Hechos capítulo 17. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hechos capítulo 17. Vamos a leer a partir del verso 1. Si lo tienen, pueden decir amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón o Jason, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason o Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón o Jason y de los demás, lo soltaron. Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar por algunos minutos con el tema los desafíos de una iglesia de impacto. En Mateo capítulo 5, Jesús da una definición a sus discípulos en lo que sería la naturaleza, en lo que serían las características generales que iban a definir a su iglesia. Cristo presenta 2 ideas impactantes que explican todo lo que ocurrió en el libro de los Hechos, de lo cual leímos un pedacito. Cristo da 2 ideas fundamentales. La primera en el verso 13 del capítulo 5, cuando dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y en el verso 14 da la segunda idea que define a la iglesia cuando dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están fuera. Cuando uno conoce esa declaración de Cristo, entiende lo que relata Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 3 y 4, Hechos capítulo 17 y muchos de esos relatos que registra la Escritura.
Estas dos ideas con las que Cristo define a la iglesia automáticamente ubican a la iglesia cristiana que predica el evangelio en un papel protagónico dentro de la sociedad que le toca vivir. Es decir, la iglesia no está llamada a pasar inadvertida. No está llamada a estar y no sentirse. Tristemente, una parte importante de esa iglesia en el siglo XX, en la parte final del XX y a principios de este siglo XXI, como ha ocurrido también en otras épocas, ha creído o ha caído en la trampa del diablo que busca marginarla, que busca arrinconarla, que procura que la iglesia sea irrelevante, limitando su accionar a un contexto religioso, a veces como un instrumento de ayuda social o humanitario, y a veces simplemente como parte de un protocolo para actividades formales. Pero en esencia, Satanás siempre ha buscado convertir la iglesia en un organismo insignificante, irrelevante para participar en la solución de los grandes problemas de la humanidad. Escuché decir a un pastor de nombre A.R. Bernard hace un par de años, cuando dijo que la iglesia debe ser, número 1, sobrenatural. Número 2, profética. Número 3, humanitaria. Y número 4, moral. Todo eso está incluido en la definición que Cristo hace en Mateo capítulo 5 y que acabamos de citar hace unos minutos. Si la iglesia cristiana que predica el evangelio cumple con su misión, automáticamente, de manera natural, será una iglesia de impacto. Yo sé que mucha gente lo oyó como una poesía, pero lo que estoy diciendo es que si la iglesia cumple con lo que está llamada a cumplir, tiene que sacudir la sociedad donde está establecida. Yo no sé si aquí hay alguien que está de acuerdo conmigo. La iglesia está llamada a impactar, no a convertirse en un museo, como ha pasado en muchas iglesias cristianas en Europa y en Estados Unidos. Precisamente esta semana salió, creo que ayer o antes de ayer, o no sé si fue hoy, que salió una foto de una estatua de Notre Dame, un pájaro feísimo, a la entrada de una iglesia. Ese era el símbolo. La iglesia que cumple con su misión de ser sal y ser luz como Cristo lo describe en el capítulo 5 de Mateo, impactará a la sociedad, será visible, afectará los intereses del mundo de las tinieblas, provocará reacción en la sociedad y el mundo religioso, no porque busque problemas, sino porque el poder de Dios se manifiesta a través de su trabajo. Porque su función es humanitaria, es moral, es profética y es sobrenatural. Un ejemplo de lo que planteamos es la iglesia del libro de los Hechos. Y yo recomiendo a los cristianos que cuando se sientan medios débiles en la fe o desanimados, lean el libro de los Hechos. ¿Por qué, pastor?, preguntará alguno. Porque a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos se observa que la iglesia cristiana es una iglesia de impacto en la sociedad. Es una iglesia que afecta a lo político. Es una iglesia que afecta a lo social. Y sobre todo es una iglesia que trastorna el mundo de las tinieblas. ¿Por qué sucede esto? Porque la naturaleza del impacto de la luz
tal como Cristo lo describió, es alumbrar. Cuando la luz no alumbra, no es luz. La luz debe alumbrar. Y cuando alumbra, se ve lo bueno, pero también queda al descubierto lo malo. Una habitación está oscura o está a media luz o con una velita. Usted ve y usted quizás no tiene los detalles de la condición de limpieza, de orden o de belleza que puede tener la habitación. Pero tan pronto usted enciende una luz fuerte, tan pronto usted coloca un foco o una antorcha que ilumine totalmente la habitación, usted se va a dar cuenta de la realidad de lo que hay ahí. Y usted debe conectar eso con la definición de Cristo. Cristo dice, ustedes son la luz del mundo. Aleluya. Y va más allá y dice, y no es una luz para estar debajo de la mesa. Por si alguien pensaba que era una luz de estar abajo. Ustedes son una luz para estar arriba y desde arriba iluminar las tinieblas que hay en el mundo. ¡Aleluya! Cuando algo se sala, que es la otra idea, sobre todo la luz del primer siglo, la sal actúa como preservante para impedir la podredumbre o descomposición natural de los alimentos. Por esa razón, la iglesia del libro de los Hechos impactó al mundo. Impactó ese mundo al cual llegó en el primer siglo. Revolucionó, sacudió el mundo conocido. Llegó a todas partes. Ese era el tema de la iglesia. Lo que pasó hoy con los apóstoles. ¿Y qué pasó hoy? Tú conoces el paralítico que se acostaba siempre ahí al entrar a la iglesia. ¿Qué? Pero el tipo está caminando. Y no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter para reportarlo inmediatamente, no había radio ni televisión. Eso era de boca en boca. Vecina, ¿usted supo? ¿Y qué pasó, vecina? Ay, vecina, hay un alboroto. ¿Y qué pasó, vecina? Pero Pedro, el loquito ese, que ahora se metió pastor. Quien lo hubiera visto sin camisa y en pantaloncito corto pescando a la orilla de la playa, ese ahora, usted no sabe, fijó sus ojos sobre el paralítico que tenía toda la vida frente a la sinagoga. ¿Y qué pasó, vecina? Porque ese paralítico yo lo conozco desde chiquita. Usted no sabe, vecina. Le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Y qué pasó, vecina? Vecina, la gente dice que el hombre, sin más ni más, cogió y se levantó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Y ya no está frente a la iglesia, está caminando en la calle. He tratado de graficar en un lenguaje llano lo que pudo haber pasado a la luz del capítulo 3 del libro de los Hechos. Esa iglesia impactó al mundo. Esa iglesia sacudió la sociedad. Por esa razón la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia de impacto. Si observamos, y ahora nos vamos a las principales figuras cristianas en ese tiempo, nos encontramos con el ministerio de Pedro, quien fue encarcelado por testificar de Cristo como Señor y Salvador, por sanar enfermos, por predicar y llevar miles a la conversión a Cristo. Ese fue el delito de Pedro. Lo metieron preso varias veces. Si analizamos el ministerio de Pablo, ocurre lo mismo. Desde Hechos 14 en adelante comenzaron los problemas. En Filipo lo encarcelan por liberar de la esclavitud espiritual a una muchacha que se dedicaba a adivinar.
Cuando llegaron a Tesalónica, y fue lo que leí en el capítulo 17, una parte, ocurre lo mismo. Se desata un alboroto, apresan al dueño de la casa donde estaban hospedados Pablo y Silas, y la acusación que le hacen delante de las autoridades es la siguiente: estos que trastornan al mundo entero también ha llegado aquí a Tesalónica, y el delito del dueño de la casa fue que los recibió. Pasó en Berea, pasó en Éfeso, y usted puede hacer el análisis detallado y contabilizar todo lo que pasó. ¿De qué acusaban a Cristo, a Pedro, a Juan, a Pablo y a Silas? ¿De qué los acusaban? Simplemente de llevar el evangelio de poder. Ese fue su delito. ¿Qué decían de Cristo? Es un engañador. Y por eso terminaron crucificándolo. Esos fueron los argumentos. Viene a dañarnos la cosa. Cuando habla, la gente lo sigue. No se puede dejar hablar. No se puede trancar en un lugar. Los apóstoles del libro de los Hechos pasó con Pablo y Silas. Allá en Filipo lo encarcelan por causa de la liberación de esa muchacha, y ellos comienzan en la cárcel a alabar al Señor, como estábamos nosotros ahorita cantando el himno de victoria. Y de repente un terremoto azota la cárcel y todas las celdas se abren. Aleluya. ¿Cuál era el delito? Predicar el evangelio de poder. Un evangelio que produce sanidad de ciegos. Un evangelio que hace que los sordos escuchen. Un evangelio que hace que los esclavos del diablo, de los vicios, de la esquizofrenia, de las enfermedades mentales, sean libres. Un evangelio que produce salvación de alma, conversiones a Cristo constantemente y en paquete. Y a los necesitados que nadie le hace caso, un evangelio que le presta atención y le predica las buenas nuevas del evangelio. Alguien dirá: pero pastor, se supone que debe ser esa la función de la iglesia. Y yo le respondería: claro que sí. La segunda pregunta sería: ¿y por qué la reacción negativa de perseguir a los cristianos, de meterlo en la cárcel, de hablar mal de ellos, de levantar falsos testimonios y mentiras para dañar su nombre, etcétera, etcétera? ¿Por qué? La respuesta es simple. Porque una iglesia verdadera, préstele atención y subráyelo para que no se le olvide y no caiga en crisis. Una iglesia verdadera que lleva el evangelio de poder afecta los intereses del diablo. Afecta los intereses del Dios de este siglo que se llama Satanás. Y es a partir de esto que viene la respuesta a la idea que le da título a este mensaje: los desafíos de una iglesia de impacto. ¿Cuáles son los desafíos de una iglesia de impacto? Pueden ser muchos, pero en mi reflexión identifiqué 3 y entendí que eran suficientes para hoy. Lo primero que el Espíritu Santo trajo a mi mente y a mi corazón fue que una iglesia, uno de los grandes desafíos de una iglesia de impacto es estar dispuesta a sufrir por la causa del evangelio. Ese es uno de los grandes desafíos. Uno tiene la falsa idea de que cuando uno hace algo que está bien y que bendice a la gente, la sociedad te debe aplaudir, aceptar y hasta entregarte una placa de reconocimiento. Pero sorprendentemente, eso no fue lo que hicieron con Pablo y Silas. Sorprendentemente no fue lo que hicieron con Pedro y Juan, después de sanar al paralítico que tenía toda su vida postrado. Sorprendentemente no fue lo que hicieron con Cristo, que los enfermos llegaban por camiona.
y el Señor lo sanaba. Eso no fue lo que pasó. Las palabras de Cristo en Mateo 5 que citamos al principio son la respuesta del Señor a ese fenómeno. Y en ese discurso de bienaventuranza Él le está ministrando para que ellos entraran en la realidad del mundo espiritual. ¿A qué hacía referencia Jesús? Si nos vamos al verso 11 del capítulo 5 de Mateo, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Aleluya. Cristo le dice: ustedes son dichosos si hablan mal de ustedes mintiendo. Celebren que hablen mal de ustedes. Celebren que cuando con mentira levantan falso testimonio contra ustedes. Celebren cuando los insulten por predicar la verdad. Celebren porque cuando ustedes hablan mi palabra, los muertos resucitan y el infierno se retuerce. Celebren eso. Aleluya. Mire lo que añade Jesús en el verso 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Aleluya, aleluya. Yo estoy aquí para decirte, hermano, no te deprimas porque el diablo relinche y te ataque por tú hacer lo correcto, por tú ganar almas para Cristo. No te molestes. Celebra, dice el Señor: eres un dichoso y gózate y alégrate. Es entonces cuando Cristo le dice: ustedes son la luz del mundo y ustedes son la sal de la tierra. Después de decirle: dichoso cuando vituperen, cuando hablen mal de ustedes, haciendo lo correcto. Porque si hablan mal de ti por hablador, por ladrón o mentiroso, ya eso es tuyo. Eso no es del Señor. Si hablan mal de ti por mala paga, eso no es del Señor, eso es tuyo. ¿Quiénes son los verdugos? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los que se levantan contra la iglesia del Señor? Naturalmente son los que se oponen al mensaje y a la obra de Cristo. Sin importar qué título, ni qué ropa, ni qué haya dicho de la boca para afuera, sino conforme a los hechos. Ningún cristiano verdadero puede oponerse a la salvación de los perdidos. No hay forma de que usted me oiga a mí molesto porque alguien predicó en una esquina y se ganó 10 almas para Cristo. No hay forma. Yo tengo que alabar a Dios. Pero que no fuiste tú, ¿y qué me importa a mí que no fuera yo? Se salvó un alma. Se salvaron 10. Yo tengo que celebrar. La Biblia dice que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Así que la Biblia no me dijo: habrá fiesta cuando se convierta contigo, habrá fiesta cuando yo te use a ti. No, cuando un pecador se arrepiente, habrá fiesta en el reino de los cielos. Por lo tanto, yo tengo que unirme a esa fiesta si yo soy de los herederos del reino. Los verdaderos cristianos no se molestan porque se construya o se alquile un gran edificio para predicar y enseñar la palabra de Dios. Ningún verdadero cristiano se puede sentir mal porque una iglesia o ministerio rente o compre emisoras de radio o televisión para predicar el evangelio. Tampoco ningún verdadero cristiano se debe molestar porque se hagan campañas evangelísticas, porque se hagan operativos evangelísticos, porque se lleven culto a las cárceles, porque se haga la obra de Dios, porque se visiten los hospitales. Ningún cristiano se puede molestar por eso. Y no deberíamos criticarlo. Pastor, pero hay gente que no está capacitada y hace cosas. Sí,
Pero todo eso es mejor que lo otro. Ay, hermano, que yo no lo pondría a predicar en este púlpito, pero van a la cárcel. Y allá los presos no tienen más nada que hacer. Y él se levanta, vine a traerle palabra de Dios. Yo no puedo ir, pero él tiene el tiempo. Y cogió los empujones y todas las revisadas que le dan a uno hasta por sus partes íntimas. Y él se expuso y cogió su lucha y esperó 4 horas para que le den un chance. ¿Cómo yo me voy a sentir mal? Porque ese hermano se convierte en instrumento de Dios en ese escenario donde hay necesidad, aunque no sea el mejor teólogo, aunque no sea el mejor predicador que hay. Ningún cristiano debe sentirse mal porque alguien haga la obra de Dios. Eso no cabe en la mente de alguien que verdaderamente ha conocido a Dios. Ahora, lo que yo sí le puedo garantizar, que naturalmente cualquier trabajo que se haga para el Señor molestará al diablo. Molestará al diablo. El trabajo en la obra del Señor, una iglesia de impacto que lleve el evangelio de poder, molestará a los demonios. Los demonios van a estar molestos. Aquí hace calor, vámonos. Aquí no me dejan subir. Como contó, he escuchado varios testimonios de eso, que de repente se muda un cristiano cerca de un brujo, una bruja, uno que vive invocando a los espíritus de demonios, y es un verdadero cristiano, y de repente los seres no suben, los demonios no suben, porque una iglesia de impacto afecta los intereses del diablo. Una iglesia de impacto también afecta a los que siguen las instrucciones públicas o encubiertamente del diablo. Hay gente que se molesta por el evangelio, por la predicación del evangelio, pero es porque ellos o de manera pública o de manera secreta trabajan para ese pájaro. Cuando usted a alguien ve molesto porque se predica el evangelio, porque se ganen alma para Cristo, porque la obra de Dios avance, sepa, no importa si usa Biblia negra, grande, un saco y corbata, una falda larga, un vestido, no importa. Trabaja para él, no trabaja para Dios. El segundo desafío es que una iglesia de impacto tiene el desafío de ejercer el ministerio con poder e integridad, caminando dentro del propósito de Dios sin desmayar, sin hacerle caso a la incomprensión de los inconversos, sin hacerle caso a la incomprensión de los malos hermanos. La iglesia de impacto tiene que seguir orando por los enfermos para que reciban sanidad. Todos los jueves aquí hacemos eso y en todos los cultos tratamos de orar. Y yo sé que hay gente que dirá, pero todo el mundo no se ha sanado. Pero sí, pero hay testimonio. Toda la semana hay testimonio. Toda la semana hay alguien contando, Dios lo hizo, Dios me sanó, Dios obró conforme a su propósito, el Espíritu Santo me tocó. Porque el que ora en el nombre de Jesús creyendo verá la respuesta de Dios. La iglesia de impacto tiene que seguir orando. Debe seguir predicando el evangelio para que los que están sin Dios conozcan la buena noticia del evangelio. La iglesia de impacto no se puede desanimar y mantenerse orando por los deprimidos, por los frustrados, por los encarcelados, para que reciban la noticia del evangelio. Pero es que ustedes no se cansan. Pero ustedes los jueves estaban allí con una fiesta grandísima y ustedes no cogen vacaciones. No, la iglesia de impacto no. ¿Y dónde se le pone la pausa? No hay pausa. La iglesia de impacto. ¿Y cuándo se le pone el cambio de parking? No tiene parking. Ni tiene reversa, tiene pa'lante 1, pa'lante 2 y pa'lante 3. Y si es posible 4 y 5. La iglesia de impacto no se detiene. ¡Aleluya! Mahanaim en todos los lugares que está
está comprometida con esa misión. Ya tenemos 13 años y medio haciendo esto y no nos vamos a parar. Ese amén está flojo, parece que nada más soy yo solo que lo creo. No nos vamos a parar. Al contrario, nos vamos a multiplicar. Se va a cumplir en nosotros lo que pasó en el pueblo hebreo cuando estaban allá en Egipto. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Mientras más nos critiquen, más nos abrazará, más nos vamos a multiplicar. Yo no sé si hay alguien que cree esa palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El diablo se levantó contra la romana. Cuando comenzamos en el 2004, fuego por arriba, fuego por abajo, fuego por los lados. Al año y medio parió Santo Domingo. Y ha seguido dando fuego. Y entonces nosotros dábamos un cultico que no iban 200 gente. Ahora tenemos que dar 3 que van alrededor de 1000 gente. O 4 en la semana. Parimos Miami. Y ahora parimos Higüey. Oídme bien, Satanás. Si nos sigue apretando, seguiremos pariendo. ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que lo escuche el infierno. Seguiremos multiplicándonos. Han pasado 13 años y medio y seguimos en pie de lucha contra el diablo con la misma pasión, ganando a miles para Cristo. Ese es el desafío. No nos podemos desanimar. Hay que seguir para adelante. El Señor me curó a mí de las críticas. Me puso una vacuna. Esta es una antitetánica crítica. Ante el tétanos de la crítica, mira. Y cuando el Señor siente como que el ánimo está como bajando un chin, viene y me manda otra dosis. El tercer desafío de una iglesia de impacto es testificar del poder de Dios obrando, aunque eso genere envidia, aunque eso genere malos entendidos. Eso yo lo he vivido personalmente y lo he vivido ministerialmente. Por mucho tiempo sentía temor de testificar de lo que Dios hacía para que no me criticaran. Pero el Señor trató conmigo en una de esas oraciones íntimas donde tú lloras en su presencia, donde nadie te puede escuchar, pero tú sientes que el cielo se abre exclusivamente para ti. Y no puedes articular palabras cuadradas, sino palabras quebradas. Aleluya. Y claramente el Espíritu de Dios ministró a mi espíritu. Si te critican por mi presencia y por mi respaldo, déjalo que lo hagan. Pero no te calles. Testifica. Testifica. Aleluya. Aleluya.
Ese es uno de los grandes desafíos. Testificar del poder de Dios para una iglesia de impacto por temor a la envidia o al malentendido de otros. ¿Y sabes por qué? Porque el testimonio verdadero, y por eso representa una lucha y es una presión espiritual, es un ataque espiritual, porque el testimonio verdadero confirma al mundo material y al mundo espiritual que Dios te está respaldando y está contigo. Satanás quiere que tú te calles para que nadie sepa lo que Dios está haciendo. Para que la gente crea y hasta los demonios crean que tú estás solo. Y eso es un desafío. Nadie debe dejar de testificar la grandeza de Dios. En lo personal, no deje de testificar la grandeza de Dios porque a otro le moleste, porque la envidia lo mate. No deje de testificar la grandeza de Dios. Tu intención no es molestar a nadie, pero tú debes contar lo que Dios ha hecho. ¿No ves cómo decía el hermano? Por favor, pastor, cante, mira lo que ha hecho Dios. El hermano quería que cantara y yo hasta se lo canté un pedacito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú no te puedes avergonzar de lo que Dios ha hecho contigo. Oh, no te entristezcas por la bendición de Dios sobre tu vida. Y que la gente tiene que verte danzando en un solo pie. Y cuando te vean danzando en un solo pie, digan, ¿qué le pasó a ese? Y tú tienes que decirle, soy bendecido. Le sirvo a un Dios vivo y de poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que se te salga un aleluya. Que se te salga un gloria a Dios. Aleluya. Nadie debe dejar de testificar la grandeza de Dios. Que le pique al diablo. Hermano, testifica lo que Dios ha hecho, aunque el diablo te critique. Hoy yo quiero testificar el más reciente milagro de provisión que Dios ha hecho en esta iglesia, de varios que hemos tenido. El próximo mes de junio, nuestra iglesia tiene que saldar el pago correspondiente a la compra del solar, la tierra que hemos llamado Canaán, en esta ciudad de La Romana. Son casi 10.500 metros cuadrados en una de las principales avenidas de esta ciudad. Es un terreno privilegiado. Hace casi 5 años hicimos todas las gestiones para que una importante empresa en esta ciudad nos regalara o nos facilitara un solar para esa obra. Logramos hablar con sus principales autoridades, pero al parecer no tenían o no entendieron nuestra solicitud. Ante esa realidad aceptamos el reto de comprar este solar. Dios tocó de manera sobrenatural al dueño del solar. Y no se me olvidan sus palabras, porque cuando me las dijo, yo no lo podía creer. Cuando acordamos el precio, muy por debajo de lo que decía el mercado, le digo, Señor, ¿y cuáles son las condiciones de pago? Porque necesitamos condiciones de pago. Algunas facilidades, la iglesia no tiene dinero, pero Dios siempre nos ha provisto. Dígame a ver cuáles son las condiciones. De manera que solo Dios sabe hacer. Ese señor me dijo, mire pastor, usted tiene 4 años para pagarme ese solar. Y le digo, ¿cuánto debo darle de inicial? Lo que usted quiera. ¿Y cuánto le debo dar mensual? Lo que usted quiera. Pero y entonces, lo único que usted tiene que garantizar que al final de los 4 años
usted debe haber pagado todo el dinero que corresponde a la venta. Le digo, ¿y qué tasa de interés nos vas a poner? No hay tasa de interés. Eso es para la obra de Dios. A principios de enero de este año nos faltaban más de $130,000 para saldar esa deuda. En una reunión de miembros se lo informé a la iglesia y le dije, debemos orar para que Dios supla. ¿Por qué? Porque la iglesia no tenía ese dinero y no podía parar su trabajo de los cultos evangelísticos multitudinarios. No podía parar su trabajo de los eventos para adultos, jóvenes y niños, de la nueva obra que comenzaba en Higüey, del sustento de la obra en Miami, proyectos que reciben recursos de esta iglesia. ¿Cómo podríamos pagar casi 6.5 millones de pesos en 4 meses y seguir haciendo lo que siempre hacemos, financiando la obra del Señor? Necesitábamos un milagro. Propuse orar pidiendo a Dios un milagro en cada ofrenda sin dañar el culto. Muchos de ustedes son testigos. Para principios del pasado mes de abril, dentro de los hermanos que se comprometieron a dar aportes especiales y las ofrendas que pudimos juntar, 2 o 3 hermanos de eso pudieron dar sus ofrendas y todo lo que pudimos juntar solo llegó a 1.5 millones de pesos. Muchos habían hecho promesas, pero no pudieron en este tramo hacer la realidad. En esa circunstancia se hacía imperiosa la necesidad de un milagro. Ese dinero no era suficiente. Pero como Dios es Dios, tenía un plan como solo Él sabe hacerlo. Desde febrero o marzo Dios había provocado, sin nosotros saberlo, que una persona que no pertenece a esta iglesia, que había sido bendecido con muchas empresas y propiedades en buena lid en los Estados Unidos, se enteró por medio de unos hermanos de la iglesia que son sus empleados de la necesidad que teníamos. Dios, sin nosotros saberlo, lo trajo aquí en más de una ocasión. Y de repente se reunieron conmigo y me hicieron una promesa y me dijeron, pastor, le vamos a ayudar. Yo comencé a alabar, pero usted sabe, promesa es promesa. Pero esa promesa no se cayó en el saco del olvido. Dios tocó a ese hombre y a su esposa y de sus recursos personales, porque no lo pudieron hacer de sus empresas, de sus ahorros personales, Dios los tocó y aportaron lo que faltaba. Esta semana estamos pagando el restante del solar que se llama Canaán. Aunque le pique al diablo, estamos testificando. El próximo culto usted se va a gozar doble, porque usted va a alzar en 2 pies. ¡Aleluya!
fiel. Como el maná llegó en mayo para que en junio no haga falta. Por eso tengo que cantar el himno de victoria. Hermano, tienes que aprender a cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y no tengas por dónde cruzar, llámalo. Solo Él puede abrir el mar. Siéntate un momento. Quiero dejar 2 o 3 conclusiones sobre todo esto. Una iglesia de impacto, apréndetelo de memoria, estará en las conversaciones de la gente. Estará en todos los estamentos de la sociedad, pero no será por sus escándalos, no será por sus fracasos, sino por la manifestación del poder de Dios, produciendo salvación, sanidad, liberación, bendición y mostrando que Dios es real. El desafío o los desafíos es sufrir la incomprensión, es sufrir los ataques, es sufrir la reacción del mundo de las tinieblas. Es sufrir la crítica venenosa de gente que le sirve al diablo, pública o encubiertamente. Pero no podemos detenernos. No podemos detenernos. Un coro de hace muchos años y que fue fondo musical de la batalla de la fe decía: en pruebas y en luchas, la iglesia sigue caminando. Y alguien lleno de fe dijo: hay que ponerle un pedacito más. Y no se detendrá, porque la iglesia sigue caminando. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dijo el apóstol. En segundo lugar, una iglesia de impacto es el tipo de iglesia que Dios utiliza para la salvación de las almas. Es el tipo de iglesia que Dios utiliza para que los perdidos se arrepientan de sus pecados. Es el tipo de iglesia que apasiona a la gente para venir al camino del evangelio. Es el tipo de iglesia que Dios usa para que gente que nunca pensó servirle a Dios se convierta a Cristo. Una iglesia de impacto es el tipo de iglesia que Dios usa para que gente que ha sido víctima de malos ejemplos, víctima de malas conductas, víctima de malos testimonios, sean restaurados y la fe en Dios y el evangelio de Cristo renazca en su ser. Ese es el tipo de iglesia que nosotros aspiramos a ser siempre. Por eso nos esforzamos y oramos para que más y más iglesias se alineen con el propósito de Dios. Que lo sepa todo el mundo, no aspiramos a ser la única. Queremos que sean la mayoría de las iglesias evangélicas así.
Finalmente le digo a los amigos o a las amigas, una iglesia de impacto es una señal de Dios para la gente. Lo que tú acabas de escuchar hoy no es un invento ni es un cuento que no puede ser probado. Cualquier investigación simple te va a confirmar eso. Hay mucha gente que ya se dio cuenta de lo que Dios hizo. En el banco donde está la cuenta de la iglesia se dieron cuenta de lo que Dios hizo. Y seguro tiene un hermano, un primo. Pueblo chiquito. Es probable que muchos se hayan dado cuenta. Eso es una verdad, como un templo. Amigo o amiga, una iglesia de impacto es una señal de Dios para ti. Y al conocer lo que Dios es capaz de hacer, como ha ocurrido hoy, es un claro llamado para tu vida. No puedes decir que Dios no existe. No puedes decir que Dios no está funcionando. No puedes decir que Dios no tiene poder. Porque en este culto te hemos testificado de sanidades, de soluciones, de respuestas y de maravillas como la que acabo de decir. La iglesia en su conjunto tiene que seguir creyendo. Pastor, pero ahora que falta lo grande, yo lo sé. Pastor, pero yo lo que sé es que Dios siempre va superando su propio récord. Y lo que Dios ha hecho hasta aquí me aumenta la fe para creer que lo puede hacer 20 veces más grande que lo que hizo ahora. Yo no sé si hay alguien que lo cree conmigo y levanta su mano y dice: sí, Señor, yo también lo creo. Nosotros necesitamos un milagro 20 veces como ese que acaba de pasar. Mínimo, de 20 a 30. Pero de que veremos su gloria, no tengo duda. Si yo tenía fe antes, yo no sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. Cuando pienso en esto me recuerdo de David cuando llegó al campamento frente a los filisteos y le dice al rey Saúl y a los cobardes del ejército de Israel: yo voy a enfrentar al gigante. Muchacho, pero ¿y este enano qué es lo que se cree? David dijo: cómo Dios estuvo conmigo frente a las fieras, frente a los leones, frente a esas fieras salvajes, y yo los vencí en el nombre de Jehová. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Por eso cuando fue frente al gigante le dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no estaba jugando evangélico. No estaba mencionando palabritas mágicas. Era un hombre convencido de que tenía un Dios de poder, que suplía, que resolvía, que derribaba a sus enemigos. Amigo o amiga que estás aquí, no tienes excusa para rechazar a Dios. Hoy debe ser tu día de salvación. Conviértete a Cristo. No pierdas esta maravillosa oportunidad. Una iglesia de impacto tiene esos desafíos. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que lo asumimos y veremos más gloria en nuestra historia. Si tú lo crees, ponte de pie.